Bienvenidos al curso psicoprofiláctico para paternidad y maternidad responsable, un espacio del Hospital San Juan de Dios del Santuario apoyado por el programa de psicología de la Universidad Católica de Oriente a través de su modalidad de práctica en docencia servicios. En esta oportunidad hablaremos de los cambios físicos y psicológicos que se dan durante el proceso de gestación. Entonces comencemos por conceptualizar qué es eso del embarazo. El embarazo es el periodo que transcurre entre la concepción y el parto. Durante este periodo, el óvulo fecundado se desarrolla en el útero. En los seres humanos, el embarazo dura aproximadamente 288 días. También es llamado gestación. El embarazo se divide en 3 etapas, que es la fecundación, la gestación y el parto. La fecundación es el proceso por el cual 2 gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un cigoto con un genoma derivado de ambos progenitores, es decir, la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. Gestación. La gestación es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento. Durante este tiempo, el bebé crece y se desarrolla dentro del útero de la madre. La edad gestacional es el término como está usado en el embarazo para describir qué tan avanzado es este. Este se da a través de semanas. Un embarazo normal puede ir desde 38 a 42 semanas. El parto se define como la expulsión de uno o más fetos maduros y la placenta desde el interior de la cavidad uterina al exterior. Se considera un parto a término, es decir, a tiempo normal, el que ocurre entre las 37 y 42 semanas, desde la fecha que llega el último periodo. Los partos ocurridos antes de la semana 37 se consideran partos prematuros y los que ocurren después de la semana 42 se consideran partos post-término. El proceso de parto se comprende de 3 fases, que es la fase de dilatación, fase de expulsión y fase de alumbramiento. Hablemos entonces, después de conceptualizar de qué se trata el embarazo y todos sus procesos, ¿qué acompaña ese proceso de gestación? Y sabemos que culturalmente, compañeros, normalmente las personas generan algunos mitos frente al tema del embarazo. Esos mitos provienen también de nuestras tradiciones, qué nos dicen las abuelas, qué nos dicen las personas, pero lo más importante es poder consultar al médico tratante durante ese proceso de prevención y promoción de hábitos de vida saludable durante ese proceso de gestación para que no caigamos en errores que son frecuentes o nos dejemos llevar por mitos, generando incluso morbimortalidad prematura o llevando incluso a depresiones importantes durante el embarazo y posparto. Entonces, María, por favor, cuéntenos esos mitos que comúnmente tenemos frente al proceso de gestación. No es verdad que la mujer embarazada deba de comer por 2. En realidad, debe de comer con mayor frecuencia, pero en menor cantidad y masticando adecuadamente los alimentos. Este mito, por ejemplo, es muy común y a veces nos hacen pensar que el niño necesita para poder crecer que la madre coma adicional. Recuerden, y lo estaremos viendo durante estos programas, que la alimentación es importante, pero hay una ganancia de peso mensual adecuada. Cuando una mamá se encuentra en sobrepeso es mucho más complicado las condiciones del parto. Por lo tanto, sabemos que la alimentación y la dieta que nos recomiendan es la que debemos seguir, pero no incrementar únicamente por la necesidad de confiar en un mito que nos plantean en las comunidades. Entonces, la idea es que podamos ser justos con lo que debemos o tenemos como demanda, pero no hacerlo de manera desmesurada, generando incluso sobrepeso, que luego va a redundar en cambios muy significativos, no solamente corporales, sino dificultades para el parto. No es verdad que el sexo pueda provocar un aborto. El cuello del útero y las capas que rodean al bebé le protegen, por lo que si no hay contraindicaciones médicas, puedes mantener relaciones durante el proceso de gestación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque encontramos que muchas parejas desean continuar con su vida de pareja y recuerden que si bien la gestación es un proceso muy bonito que nos va a unir como familia,
también la pareja continúa allí y va a haber un mayor distanciamiento después del parto porque toda la atención va a estar puesta en la crianza del bebé. Por lo tanto, es muy importante que podamos desarrollar un embarazo armonioso sin dejar de lado la relación de pareja. Ahora, si el médico tratante considera que no son buenas las relaciones sexuales por algún tipo de riesgo para el bebé, pues ahí sí haríamos una pausa. Sin embargo, podemos seguir con nuestra vida sexual y amorosa activa. No es verdad que teñirte el pelo cuando estás embarazada sea perjudicial. Los productos químicos que incluyen los tintes están controlados y no son tóxicos ni perjudiciales para el feto. Yo creo que las mujeres también, no solamente los cambios corporales, sino psicológicos, afectan ese tema de la visión corporal y la autoestima. Entonces vamos a ver que muchas personas quizás se descuidan durante el embarazo y eso lleva a que la pareja también se distancia, a sentirse incómodo, a no sentirse agradable. Por lo tanto, podernos organizar, vernos bonitas y disfrutar esa etapa incluye que nos sigamos cuidando como personas. No es verdad que tengas que deshacerte de tu gato si quedas embarazada. No hace falta deshacerte de tu mascota, pero si no está inmunizada contra la toxoplasmonia, lávate las manos con agua y jabón tras estar con el animal. No limpies su rincón ni toques sin guantes. Es importante con el tema de los animalitos que tenemos en casa poder hacer un uso adecuado del tema del lavado y la limpieza, que sí debe hacerlo otra persona. Pero alejar a nuestras mascotas, que terminan siendo parte también de nuestra familia, redunda en otra pérdida adicional. Y el embarazo, pues, no es una etapa para sufrirla, por el contrario, es para integrar este nuevo miembro a nuestra familia sin tener que prescindir del estilo de vida que ya llevamos. Ahora, es importante que todo el tema de la limpieza del animal lo desarrolle otra persona, no la mujer en embarazo, para que la toxoplasmosis no sea una de las consecuencias del manejo de las heces fecales de los animales. No es verdad. Si no satisfaces un antojo, el bebé tendrá una mancha en la piel o cualquier otra consecuencia. Es una creencia errónea. Si son saludables, no hay problema en satisfacer los antojos y si no lo son, busca alternativas. ¿Qué te sugiere eso, María? Pues es que hay diversos antojos. Pues lo que es dulce o sal está bien, pero cuando es consumo de alcohol, cuando es el fumar, estos son cosas como perjudiciales, entonces debemos de buscar otras maneras de calmar esa ansiedad o este antojo. O dejar de alguna manera el tema o el mito de que si no satisfago el antojo, el niño va a nacer con X o Y comportamientos. Ahorita lo decía Dani, ¿cierto? De pronto el niño nace, abro comillas, salivando, con la boca abierta. Salivando, y decimos el niño se va a quedar con la boca abierta el resto de la vida. No es cierto, no es cierto. Además que tenemos que tener mucho cuidado de la parte nutricional. Un sobrepeso durante el periodo del embarazo no va a ser un asunto fácil de llevar para el momento del parto. Entonces está muy interesante ese mito que a veces tenemos, y es que si no satisfago todos los antojos, se va a producir en el niño alguna consecuencia cuando nazca. No es verdad que se pueda saber el sexo del bebé por la forma de la barriga o si tienes náuseas. Estas creencias carecen de base científica y no tienen por qué cumplirse. Y ahí es muy importante que tengamos en cuenta la importancia de hacer las ecografías a tiempo, verificar el sexo del bebé si es de nuestro interés para poder preparar las cositas que quiero tenerle, incluso para darle identidad desde que está en el vientre de la madre. Entonces, no vamos a dejarnos fiar por esos mitos que tenemos tradicionales de por la forma de la pancita, pensar que esta mamá va a tener X o Y sexo en su bebé. La idea es que por favor cumplamos con las ecografías que tenemos dispuestas gracias al Plan Obligatorio de Salud. No es verdad que si sufres ardor de estómago tendrás un bebé con mucho pelo. Es una leyenda urbana, ya que este problema digestivo está provocado por la presión del útero sobre el estómago y por la hormona de la progesterona. Tal cual es. Vamos a encontrar que muchas mamás sienten reflujos o padecen de reflujos durante el embarazo, y de allí la importancia de consultar con el médico tratante sobre este tipo de
padecimientos o síntomas que se presentan como consecuencia natural del proceso de gestación. No es verdad que el sexo y las comidas picantes provoquen el aborto. No existen indicios que avalen estas ideas. Es más, los alimentos demasiado picantes pueden causarte molestias digestivas innecesarias. De ahí la importancia, insistimos, en consultar cuál es ese plan dietario para tener menores efectos secundarios o incómodos para la madre, pero que eso afecte la genética del bebé o afecte de alguna manera el proceso de parto, no es cierto. Por eso es importante que todas aquellas creencias que tengamos, ¿qué tal si las trabajamos en la consulta con nuestro médico tratante? Y una vez estemos con él, traigamos esa lista de mitos. Esa es la tarea que les vamos a poner. En la próxima consulta de control del embarazo, traigan esos mitos para que su médico tratante pueda ayudarle a conocer las realidades respecto a ellos. Ahora vamos a hablar de los cambios físicos y psicológicos durante el periodo del embarazo. ¿Y qué más fuerte que ver que nuestro cuerpo cambie? Dentro de nuestra imagen corporal, nosotros tenemos unos estereotipos, un ideal de nuestra imagen corporal. Y es muy complejo y muy doloroso ver que algunas veces se rechaza ese cuerpo que estoy teniendo producto de los cambios del embarazo. Sabemos que estamos llevando dentro otra vida y eso implica, desde luego, que se desacomoden nuestros órganos, que se desacomode nuestra figura corporal y angustia muchísimo, sobre todo en el tema de poder mantener la atracción, el deseo por parte de la pareja. De ahí que es muy importante comprender cuando las mamitas se sientan angustiadas y muchas veces desesperadas con el tema de qué ropa me pongo, cómo voy a bajar de peso después, y se produzcan afectos o sentimientos que nos generan muchos cambios emocionales. Así que creo que es un periodo también para que las parejas, las familias, para esas mamás que vienen sin pareja pero tienen una familia hermosa alrededor, podamos ayudarles a que se expresen con tranquilidad y nos puedan contar esas sensaciones, pero también nos puedan hablar de esos cambios físicos que generan tanta angustia. Entonces, ¿qué tal si miramos el tema de los cambios físicos? A nivel de los cambios físicos podemos evidenciar cómo hay un aumento en los senos, ya que se vuelven sensibles e hinchados. Esto se produce por el aumento en los niveles de hormonas, que es una de las primeras señales del embarazo. Este síntoma se caracteriza por ser a veces más intenso que en el periodo premenstrual, mejorando después de las primeras semanas por adaptación del cuerpo a los cambios. También podemos evidenciar que hay micción u orina frecuente. Durante el embarazo aumenta la cantidad de sangre y otros líquidos en el cuerpo. Por eso los riñones procesan un mayor fluido de líquidos que llegan a la vejiga. También se puede presentar náuseas o vómitos, aunque a la mayoría de las mujeres no presentan este malestar estomacal ni vómitos hasta después del primer mes de embarazo. Sin embargo, algunas mujeres comienzan con náuseas antes y otras nunca las experimentan. También podemos evidenciar que hay una hinchazón abdominal, ya que los cambios hormonales pueden causar esta hinchazón semejante a los del periodo premenstrual. Esta hinchazón puede hacer que la ropa quede más ajustada de lo normal. También por el aumento de las hormonas en el cuerpo va a haber aparición de acné. Para prevenir esta aparición del acné es necesario lavarte la cara con un jabón suave durante varias veces al día. También se evidencia que hay estreñimiento, ya que este síntoma se da porque los niveles aumentados de hormonas hacen que el sistema digestivo actúe lentamente. Creo que aquí en estos cambios vemos que se aparecen en la materna efectos en el cuerpo que generan malestar, incomodidad. Entonces no podemos pedirle a la materna que esté absolutamente tranquila, feliz, como las vemos en las fotos de los comerciales, y decimos, pero yo ¿por qué no me siento como esa imagen que veo en televisión donde veo esa mamá feliz en su embarazo? La realidad es que hay muchísimos cambios que generan bastante incomodidad en el cuerpo. Saber que muchos de esos órganos vitales van a estar presionados por la presión
del feto durante su crecimiento va a traer como consecuencia que la materna muchas veces se sienta bastante incómoda con este proceso. De allí entonces la importancia que podamos acompañar, que podamos también nombrarle, insisto, a nuestro médico cuando vengamos al control de esos cambios y hasta dónde son normales. Esos dolores pélvicos, ese estreñimiento causa malestar significativo, causa irritabilidad. Y en esos días creo que es muy importante también estar muy atentos a regular esa dieta y posibilitar que la mamá se sienta comprendida mientras va aceptando esos cambios físicos. Y no olvidemos que después del parto una de las preocupaciones más importantes que hay es cómo vuelvo a recuperar esa figura que yo tenía antes. Recordemos que parte del proceso de la vida es que nuestros cuerpos maduren. Y madurar no implica que yo me voy a quedar subido de peso. Recuerden que la lactancia materna va a ser fundamental para recuperar el peso adecuado. De allí que no solamente genera y fomenta el vínculo entre la madre y el hijo, sino también va a posibilitar que la madre vuelva a ese ajuste hormonal. De la importancia que fomentemos la lactancia materna. Pero adicional vamos a encontrar unos cambios psicológicos bastante fuertes. Y es que integrar a nuestra mente, a nuestras emociones, la llegada de un nuevo hijo no es fácil. Miren, saberse embarazado no solamente nos lo da la prueba que nos hacemos, integrar a nuestro psiquismo, comprender que estamos viviendo el tema de tener un hijo y que está naciendo dentro de nuestro cuerpo, implica que muchas veces nosotros sintamos que es difícil aceptar que hay una vida dentro de nosotros. Por eso muchas mamás durante el periodo de gestación permiten la aparición de prácticas como el alcohol, las drogas, el cigarrillo, como lo decía María Fernanda ahora. Y es que muchas no aceptan el hecho de estar en embarazo. Pero también quiero nombrarles uno de los efectos psicológicos más frecuentes después de haber tenido una pérdida inicial. Muchas maternas pierden su hijo en los primeros meses de gestación y cuando viene ese segundo embarazo, no superado este duelo, esta angustia por la pérdida anterior, se comienza a demorar muchísimo más el proceso de aceptar ese nuevo embarazo. Es importante hablar de eso, es importante comentar la angustia que estoy sintiendo por el temor a volver a perder, para que no se presenten problemas psicológicos que en la parte final de nuestro encuentro del día de hoy les estaremos nombrando como la depresión posparto. Quisiéramos entonces conocer algunos de esos efectos o reacciones psicológicas normales que necesitan del apoyo de la familia, del apoyo de la pareja para comprender que son apenas una muestra de que se está atravesando por un nuevo proceso. Podemos ver cómo el miedo es una condición de supervivencia en el embarazo, porque nos estamos enfrentando a algo que no conocíamos, entonces que el cambio de cuerpo, que el aumento de hormonas, entonces nos genera miedo el saber qué va a pasar con nosotros y con nuestros bebés. Durante este proceso de gestación también podemos encontrar sentimientos de ambivalencia, definiendo esa ambivalencia como el constante cambio emocional que se da en la materna, donde esta puede pasar de la alegría a la tristeza, de la tristeza al mal humor, formando un círculo emocional de constante cambio. Soledad, ya que nunca será suficiente el acompañamiento de la familia o de la pareja, pero también hay mamás que están viviendo este periodo muy solas, sin una red de apoyo que las acompañe. Sin embargo, se pueden apoyar en el personal de salud del hospital para cuando se sientan solas. Preocupación se da debido al pensar en el futuro, haciéndonos preguntas acerca del proceso de parto y crianza del hijo. Tristeza. La sensación de tristeza en el embarazo es en cualquier caso temporal. No afecta a todas las embarazadas y no es una sensación que dure los 9 meses, sino que suele darse en algunos días concretos, momentos u horas, para luego desaparecer, dando paso a nuestro estado de ánimo habitual. Es importante tener en cuenta que cuando se presenta mucha tristeza es necesario contactar a un médico o al psicólogo tratante, así como hacer otras actividades que las pueda ayudar a sentir mejor. Vulnerabilidad es el miedo a agentes externos que pongan en riesgo la vida de la madre o el hijo. Cansancio.
El cansancio se da por la presión que ejerce el útero grávido, es decir, globuloso o redondo, sobre las venas de las arterias pélvicas, sobre los vasos sanguíneos en la madre gestante, generando una menor oxigenación en el cerebro, lo cual implica cansancio. Bueno, pero no todas esas emociones tienen que ser negativas. También tenemos emociones y sentimientos positivos, como lo son la plenitud, entendiéndose como el proceso de tranquilidad y de satisfacción por el proceso de embarazo, lo que permitirá alcanzar uno de los objetivos del proyecto de vida. Ilusión. Para las madres, la llegada de un bebé no significa solamente 9 meses de embarazo. Ellas también le dan importancia al lugar donde el niño va a pasar sus primeros años de vida, así como su ropa, sus juguetes, su habitación. Es una verdadera época de ilusión que comienza desde el primer momento de la concepción y puede durar hasta que el niño cumple 4 o 5 años. Felicidad, sensación de plenitud tras cumplir el deseo de ser madre. Fortaleza. El valor de la fortaleza en la madre se ejerce cuando, a partir de una convicción firme, resiste y vence aquellos obstáculos que se le presentan en su camino. Surge al tener claros sus ideales, sus proyectos personales y les da energía para conservar y defender aquello pues por lo que está luchando. La fortaleza se entiende como una fuerza física y moral que permite a la madre ser fuerte, perseverante y vencer el temor que siente en determinadas situaciones de la gestación o el parto. Sensibilidad se da por la adquisición del poder de empatía de la madre, entendiéndose la empatía como la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Muy bien, vemos entonces de un lado esos efectos que se dan en nuestro cuerpo, pero también de otro lado todo lo que se produce a nivel emocional, que no podríamos decir ni negativos ni positivos. Son emociones. Recuerden que las emociones no son ni buenas ni malas. Simplemente nos suceden emociones como proceso natural de reaccionar ante algo que es nuevo, como lo es el proceso de gestación. Entonces, vamos a identificar que en eso psicológico o emocional que se presenta, hay que tener unos límites y allí identificar cuándo eso se me puede convertir en algo problemático. Por ejemplo, la tristeza. Cuando veíamos el tema de la tristeza, calculamos que hay más o menos días mientras vamos aceptando que el embarazo está presente, mientras superamos esas dificultades y esos temores que se tienen en el proceso de la gestación. ¿Dónde van a ser mi hijo? ¿Cómo le abrimos un espacio en la casa? ¿Dónde va a crecer? ¿Dónde está el papá? ¿Cierto? ¿Qué papel va a cumplir el papá en su vida? ¿Qué ha pasado con mi relación de pareja? Y esto puede traer diversos cambios, así que lo normal durante el embarazo es estar generando picos, pero también vamos a encontrar momentos de estabilidad donde podremos disfrutar de esa relación con el hijo. Cuando esto se convierte de alguna manera en algo patológico o que me genera ya la necesidad de buscar la ayuda profesional. Cuando esa tristeza se vuelve tan fuerte que excede las 2 semanas, que impide que yo me arregle, que yo me alimente bien, que no esté durmiendo bien y que la tristeza o la melancolía sea tan profunda que incluso piense en que sería mejor morirme. Y hemos visto cómo, bajo el instinto maternal, muchas madres, bajo el efecto de una depresión, bien sea durante el parto o posparto, incluso pueden llegar a tener ideación suicida. Esa sería una señal de alerta importante para buscar la ayuda profesional. Acérquese, busque una cita de control y permítase ser asesorado en caso de que esté sufriendo de depresión. Ya vamos entonces en este momento a entrar en la parte donde todos vamos a encender la alerta. Y son esas señales de alerta que nos hablan sobre cuándo una depresión se puede convertir en un proceso psicológico y psiquiátrico que debe ser atendido durante el embarazo. Una etapa de tantos cambios apenas nos trae todo esto que nos acaban de contar nuestros compañeros. Pero es indispensable ponerle un límite a esa tristeza, pero también a esa alegría. Hay personas que en el marco de esa alegría que están sintiendo pueden llegar incluso a obviar el hecho de que están en embarazo.
Entonces me voy a fiestas, me voy a rumbas, sigo con la vida como si no estuviera pasando nada y puedo generar prácticas riesgosas también para el proceso de gestación, como el consumo de alcohol, drogas, entre otras prácticas. Y hay que cuidar a esa mamá y a ese bebé, sin impedir pues el desarrollo normal de la vida. Así que hablemos un poco sobre la depresión durante el proceso de gestación. ¿Cómo nos damos cuenta de esas señales de alerta? Durante el proceso de gestación es frecuente encontrar que alrededor del 7% de las mujeres embarazadas experimentan depresión durante esta época. La depresión se entiende como un trastorno del estado de ánimo que provoca un sentimiento persistente de tristeza y pérdida de interés. Es el trastorno del estado del ánimo más común en la población general. La afección ocurre con el doble de frecuencia en las mujeres que en los hombres. Y la aparición inicial de la depresión alcanza su punto máximo durante los años reproductivos de la mujer. ¿Por qué no se reconoce fácil la depresión durante el embarazo? Algunos síntomas de la depresión, incluidos cambios en el sueño, el nivel de energía, el apetito y la libido, son similares a los síntomas del embarazo. Como resultado, tu proveedor de atención o tú podrían atribuir estos síntomas a tu embarazo en lugar de a la depresión. Las mujeres también pueden ser reacias a hablar con sus proveedores de atención médica sobre los cambios de humor durante el embarazo, debido al estigma asociado con la depresión. ¿Cuáles son los factores de riesgo durante el embarazo? Algunos factores de riesgo de depresión durante el embarazo son la ansiedad, el estrés, antecedentes de depresión, apoyo social deficiente, embarazo no buscado, violencia íntima de pareja. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Durante el proceso de gestación podemos encontrar signos y síntomas como son la ansiedad excesiva acerca del bebé, baja autoestima como sensación de no estar en condiciones para asimilar la maternidad, incapacidad de sentir placer en las actividades que generalmente son divertidas, respuesta deficiente al consuelo, cumplimiento deficiente del cuidado personal, fumar, beber alcohol o usar drogas ilícitas, poco aumento de peso debido a una dieta deficiente o inadecuada, pensamientos suicidas. Algunas investigaciones sugieren que los episodios depresivos ocurren con mayor frecuencia durante el primer y el tercer trimestre del embarazo. Además de esto, también podemos evidenciar cómo la depresión durante el embarazo aumenta el riesgo de no cuidar de sí misma. Por ejemplo, si no se trata su depresión, tal vez no coma alimentos sanos, no aumente el suficiente peso en el embarazo y es probable que no vaya a sus chequeos de cuidado prenatal o que no siga las instrucciones de su personal médico. Como decía la compañera, también fumar, beber alcohol o usar drogas perjudiciales, también se puede dar un nacimiento prematuro. También como lo mencionó la compañera, un bebé de bajo peso al nacer. También se puede evidenciar con el tiempo un bebé que es más irritable, que es menos activo, es menos atento y que tiene menos expresiones faciales que los bebés nacidos de mamás que no tenían depresión durante el embarazo. Y también pueden desarrollar problemas de conducta, del aprendizaje y de desarrollo y condiciones de salud mental que se van evidenciando a lo largo de la vida. A propósito de esto que nombra nuestro compañero Daniel el día de hoy, encontramos que cuando la mamá está deprimida durante el embarazo tiene menos conexión con su hijo. Y esta depresión lleva a que incluso la materna esté más atenta a sus propios pensamientos, que por lo regular son negativos, desesperanzadores y que llevan a alejarse incluso de las personas que le aman, a no tener ese contacto y ese vínculo con el bebé. Mamás, es muy importante el vínculo que desarrollamos con ellos para que la personalidad que se construye en esos primeros años de vida sea fuerte, para que ese bebé al nacer tenga una mamá disponible para mirarlo, para acariciarlo, para hablarle. Pero una mamá en depresión normalmente aleja a su hijo, no es capaz de hablar con él, le cuesta incluso interactuar con el bebé, le molesta su presencia y
es cuando encontramos que muchas, por ejemplo, optan por entregarlo a un familiar porque no soportan ni toleran esa sintomatología, o incluso piensan en hacerle daño al bebé y a sí mismas. Es por eso que si se presenta esa alerta, tenemos inmediatamente que consultar. Tiene solución, tiene tratamiento, y para eso durante todo el proceso de gestación vamos a estar aquí para atenderles. Cuando el médico, por ejemplo, remita a cualquiera de nuestros psicólogos del hospital, van a poder hablar con ellos de esos cambios que se están presentando. Así que no lleguemos asustados al consultorio de psicología diciendo, ¿y a mí para qué me mandaron acá? Te han mandado para hacer prevención de una posible depresión o una depresión posparto. Depresiones que incluso pueden llegar a ser depresiones con síntomas psicóticos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas maternas, por el efecto de todo este cambio, pueden llegar a alucinar en el marco de una depresión profunda. Y esas alucinaciones pueden ser tratadas. La idea es que nombremos esto a tiempo, porque es fundamental dar cuenta de que el tratamiento farmacológico no es el más indicado con medicamentos psiquiátricos durante el embarazo, pero con un adecuado apoyo psicológico por parte del proceso de prevención y promoción, y adicional, el acompañamiento de la familia que trata de acompañar, de escuchar sin detener la expresión emocional, comprender y apoyar lo que está viviendo esa materna, podríamos incluso detener el desarrollo de esos síntomas o por lo menos mitigarlo, para que una vez cuando nazca el bebé esa mamita esté disponible con la atención suficiente. Lamentablemente la depresión, como lo decía ahora María, encontramos que es una de las principales causas de incapacidad o enfermedad mental en el mundo. De hecho, es la primera causa. Y las maternas que venían con un diagnóstico de depresión desde antes, de larga data, o que lo tuvieron en la adolescencia en algún momento, tienen mayor tendencia a desarrollar en el marco de este cambio hormonal tan importante sintomatologías que nos pueden llevar a una depresión durante el embarazo o depresión posparto. ¿Y qué es eso de depresión posparto? La depresión antes de hablar de la depresión posparto, hablemos de la melancolía posparto, que es uno de los acontecimientos más importantes en madres primerizas. Incluye cambios del estado de ánimo, episodios de llanto, ansiedad y dificultad para dormir. La melancolía posparto generalmente empieza dentro de los primeros 2 o 3 días después del parto y se puede durar hasta 2 semanas. ¿Cuáles son los síntomas de la melancolía posparto? Los síntomas y signos de la melancolía posparto pueden incluir cambios de humor, ansiedad, tristeza, irritabilidad, sentirse abrumada, llanto, concentración reducida, problemas de apetito, problemas para dormir. Pero bueno, ¿cómo vamos a diferenciar la depresión y la melancolía posparto? La depresión posparto puede confundirse con la melancolía del bebé, pero los signos y síntomas son más intensos y duran más tiempo eventualmente. Pueden interferir en la capacidad para cuidar al bebé y realizar otras tareas diarias. Los síntomas generalmente se desarrollan dentro de las primeras semanas después del parto, pero pueden comenzar antes, durante o más tarde del embarazo. Los signos y síntomas de la depresión posparto son los siguientes: estado de ánimo deprimido o cambios de humor graves, llanto excesivo, dificultad para relacionarse con el bebé, aislarse de familiares y amigos, pérdida del apetito o comer mucho más de lo habitual, miedo a no ser buena madre, irritabilidad y enojo, fatiga abrumadora o pérdida de energía, interés y placer reducido en las actividades que solías disfrutar, desesperanza, sentimientos de inutilidad, vergüenza, culpa o insuficiencia, disminución de la capacidad de pensar con claridad, concentrarse o tomar decisiones, inquietud, ansiedad grave y ataque de pánicos, pensamientos acerca de lastimarte a ti mismo o al bebé, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. ¿Cuándo debes de consultar? Si te sientes depresiva luego del nacimiento de tu hijo, puedes sentirte reacia o avergonzada de admitirlo.
Sin embargo, si experimentas algún síntoma de tristeza postparto o depresión, llama a tu médico y coordina una consulta. Si tienes síntomas que sugieren una psicosis por postparto, busca ayuda de inmediato. Es importante que llames a tu médico apenas puedas identificar signos y síntomas de la depresión, que tiene características como son: no desaparecen después de 2 semanas, empeoran, te dificultan el cuidado del bebé, te dificultan completar tareas diarias, incluye pensamientos acerca de lastimarte a ti misma o a tu bebé. En el marco de estos cambios que se acaban de nombrar, vamos a diferenciar entonces puntualmente eso de melancolía, que es apenas natural por todo el proceso del parto, que es traumático, es complejo, son horas muy difíciles donde hay temor de perder al bebé, donde hay temor al dolor, donde se experimenta dolor, pero que luego vendrá esa gran alegría que es tener a nuestro hijo en nuestros brazos. Sin embargo, la materna va a experimentar por lo menos unas 2 semanas de síntomas que son bastante cambiantes o estados de ánimo muy cambiantes. Tristeza, por ejemplo. Cuando llevo más de 2 semanas y esto me impide relacionarme bien con el bebé, pero también con las personas alrededor, tengo pensamientos de desesperanza, contrario a la alegría de poder estar ya con mi bebé en brazos, siento que no puedo, que estoy cansado, fatigado. Más allá que del cuidado del bebé, es una sensación de no poder con la vida. Es ahí justo donde tenemos que buscar la ayuda profesional a tiempo, porque esos primeros días de nacido, esas primeras semanas de nacido, el niño necesita conectarse con la madre para ir desarrollándose a nivel psicológico y más adelante, cuando sea el tiempo, poder no solamente generar gestos como la sonrisa, la tristeza, el malestar, que nos lo va a mostrar a través de gestos, que es la primera forma de lenguaje del bebé. Entonces vamos a encontrar que si hay una mamá deprimida, este niño no va a poder generar esos estados de ánimo y expresarlos a través del rostro. Es por eso que les invitamos a que si vemos a esa mamá demasiado triste, demasiado quieta, que poco interactúa con su bebé, busquemos una consulta. Pero también se dio una señal de alerta fundamental, y es si esta mamá está alucinando, es decir, viendo cosas que otros no ven, tiene pensamientos que se vienen sin control a la mente, por ejemplo, ideaciones suicidas, es necesario correr a buscar ayuda por el sistema de urgencias. Y es ahí donde tenemos que cuidar fundamentalmente a la mamá en estos primeros días de nacido, porque de ahí depende no solamente el vínculo que voy a establecer afectivo con el niño, sino que no se produzcan más adelante trastornos en el desarrollo del lenguaje, de la memoria, de la atención, incluso del aprendizaje. No dejemos solas a las mamás en ese momento. Hagamos un cuadro de turnos, es decir, recuerden que el niño va a tener una demanda cada hora, 2 horas de alimento y la mamá tiende a sentirse fatigada. ¿Qué tal si hacemos entre todos la posibilidad de cuadrar unos turnos para que la mamá también tenga periodos de descanso y no comience a sentir que la fatiga está pudiéndole con su estado de ánimo y que ya no le va a dar para interactuar con el bebé? Son días difíciles, días de mucho amor de encontrarme con ese nuevo niño que llegó, pero también van a ser días extenuantes, donde va a cambiar la rutina porque ese bebé depende de nosotros. Así que si estás acompañado de tu pareja, papá, por favor, acompañe a ese bebé. Si tengo la compañía de un cuidador o cuidadora adicional, la mamá, el tío, la hermana, las personas que me rodean, poder hacer un acompañamiento también cercano. También es importante aclarar de que esta depresión postparto se puede dar también a través por los cambios físicos que está presentando el cuerpo a nivel hormonal, porque si hay una extremada o una caída dramática en los niveles de hormonas, estrógeno y progesterona, el cuerpo puede contribuir a la depresión. Además de otras glándulas producidas por la glándula tiroides, también puede bajar marcadamente, lo que puede provocar cansancio, pereza y fatiga en la madre. También podemos ver cómo los problemas emocionales cuando la madre está con falta de sueño, está abrumada, puede tener problemas para manejar hasta los problemas menores. Y es probable que esté ansiosa
acerca de la capacidad para brindar cuidados a su recién nacido. Puede sentirse menos atractiva, enfrentar el sentido de identidad o sentir que ha perdido el control de la vida. Cualquiera de esos problemas pueden contribuir a la depresión postparto. Bueno, digamos que hay unos factores de riesgo también que permiten que sea mayor la probabilidad de ser diagnosticada con depresión postparto. Esto se puede manifestar después del nacimiento de cualquiera de los hijos, no solo es del primero. Sin embargo, el riesgo aumenta si reúnes algunas características. Si tienes antecedentes de depresión, ya sea durante el embarazo o en otros momentos de la vida. Si es diagnosticada con trastorno bipolar. Tuviste depresión postparto después de un embarazo anterior. Algún miembro de tu familia tuvo depresión o un trastorno del estado de ánimo. Pasaste por momentos estresantes durante el año anterior, como complicaciones durante el embarazo, una enfermedad o la pérdida de trabajo. Tu bebé tiene problemas de salud u otras necesidades especiales. Tienes mellizos, trillizos o tuviste otro parto múltiple. Tienes problemas para amamantar. Tienes problemas en la relación con tu cónyuge o pareja. Tienes un sistema de apoyo insuficiente. Tienes problemas económicos. Fue un embarazo no planificado o no deseado. Y es que allí vamos a encontrar que no solamente son factores de riesgo asociados a la condición misma del parto, sino también a lo psicosocial, a lo que nos rodea, a esa construcción también de la maternidad responsable como familia. Cuando hablamos de apoyo inadecuado o insuficiente, estamos hablando de que la familia es fundamental para poder producir ese milagro de la vida. No solamente la mamá tiene la responsabilidad, todos debemos aportar en traer a este mundo este hijo y a esa mamá acompañados con todo el amor, pero también con toda la protección a esa mamá y a ese bebé y sobre todo delegándonos responsabilidades. El día de hoy entonces, para resumir, hemos visto los cambios físicos y psicológicos que puede presentar una materna durante el embarazo, los mitos y las realidades también respecto a este y sobre todo yo creo que es importante que todos nos vinculemos y creo que ese es uno de los aprendizajes que tenemos que sacar de este momento y es entender que ninguno trae un manual bajo el brazo para poder traer un hijo al mundo, pero con la ayuda de los profesionales y para eso estamos, para acogerles, toda la familia y adicional mi comunidad, haremos del proceso de gestación y dar a luz un momento agradable, que a pesar de todos los cambios que tenga, la mamá pueda sentirse acompañada. Creemos que esto es fundamental y por eso hemos ofrecido para ustedes este espacio del día de hoy. Y madre, recuerden que no hay una madre perfecta, sino que hay 1.000.000 de maneras de ser una buena madre. Muchas gracias. Muchas gracias.